Muchas ideas que se solidifican en el mundo moderno ya habían sido observadas desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, Platón en el siglo V antes de la era común hablaba acerca del cuerpo y lo catalogaba como la cárcel del alma, asociando el alma a aquello que nos liga a lo divino, a lo trascendente, lo espiritual, y al cuerpo como la materia a la que debemos cargar. No somos el cuerpo, sino que lo tenemos. Esta visión platónica se adapta a otras filosofías como la órfica o el cristianismo, donde se designa al cuerpo como la fuente del pecado, aquello que debe ser controlado, y es precisamente la parte espiritual la que está a cargo de ella. Pero Le Breton propone que podemos discutir esta existencia dual observando la historia. Él comienza analizando a ciertas culturas contemporáneas en las que conciben el cuerpo de forma diferente. Menciona una cultura de las tribus melanesias, en donde observan al cuerpo como una continuidad del cosmos, de la naturaleza. En esta cultura no separan el espíritu del cuerpo, no lo conciben como una forma y una materia escindidas del mundo. El vínculo con la naturaleza es una identidad de sustancias. En esta situación no tenemos un cuerpo, porque somos un cuerpo. Por ello la vida de estas tribus se encuentra fuertemente arraigadas a lo comunitario. Claro, estas características no son exclusivas de las tribus melanesias. También otras culturas tienen esta visión alrededor del cuerpo, como es la de los pueblos indígenas. Y es la modernidad la que trae consigo esta individualización del cuerpo, la que fragmenta la parte corporal de la comunidad y del cosmos. Nos despersonalizamos y alejamos el mundo para observarlo y representarlo. El cuerpo se transforma en ese límite. Lo que hace Le Breton para estudiar el cuerpo es desestructurar la idea más obvia que se tenía alrededor de este en aquel momento, y lo hace a través de la revisión histórica. Contempla que en Occidente, en la época medieval, tampoco se tenía esta idea segmentada de la corporalidad. En el medioevo se tenía la concepción del cuerpo místico. Para la cristiandad, el cuerpo de la Iglesia era el cuerpo del Salvador. Soberanos y súbditos eran partes de un solo cuerpo. Así, el cuerpo era parte del todo, de un todo sagrado e invulnerable. Hacia los siglos XIV y XV se va dando una transición hacia esta mirada moderna donde el cuerpo no soy yo. Aquí nacen las ciudades italianas el comerciante, el banquero, el hombre de ciudad, y rompe con la tradición comunitaria que se llevaba en el medioevo. Se transforma en un ser individualista, egoísta, inescrupuloso y calculador. La nueva inquietud por la importancia del individuo lleva al desarrollo de un arte centrado en la persona y provoca un refinamiento en la representación de los rasgos, haciendo énfasis en la mirada, la aparición del hombre encerrado en el cuerpo. Aquí vemos cómo esta esencia es contenida en el cuerpo. Este se convierte en un cascarón que se abandona luego de la muerte, perdiendo así ese sentido sacro, ante lo cual se presenta el hecho de poder ser estudiado. Desligado de la parte mística, el cuerpo se constituye en el dualismo de Descartes. Él se define a sí mismo como una cosa, como partes del cuerpo disociadas, una cosa que siente, pero también una cosa que piensa, claramente dándole prioridad a lo último, a la razón. Cerca del siglo XIX observamos los trabajos de Engels y de Marx, los cuales contienen la primera condición de un enfoque sociológico del cuerpo, donde el ser humano no es producto de su corporalidad. Él mismo construye sus cualidades en la interacción con otros seres. Luego de la Segunda Guerra Mundial, debido al desarrollo del sistema económico, político y social de la época, se abrieron una serie de posibilidades. Había más tiempo libre, de ocio, se generaliza el hedonismo, y es entonces donde se aprecia el papel fundamental que cumple el cuerpo dentro de la sociedad. Aproximadamente en los años 60 surge una revolución ideológica que abarca la individualización con los lazos sociales, debido a esta cultura de clase obrera en la que muchos países estaban involucrados. Posteriormente, en los años 70 y 80, se lleva a cabo una liberación a partir de lo grupal desde el cuerpo. Se comienza a exigir derechos, al disfrute y a decidir, a tener responsabilidades individuales sobre el cuerpo,
no solo conocerlo, sino también apropiarse de él. Una característica que surge en este momento de la historia y la vemos hasta el día de hoy es esa idea del cuerpo en términos materiales, como por ejemplo el cuerpo flexible o el cuerpo ejercitado. Y es a partir de estas manifestaciones de los años 70 y 80 de donde se abre la capacidad de decisión sobre la materialidad corporal, sobre lo que queremos y cómo queremos ser. Este pensamiento se va transformando de tal manera que en los años 90 el cuerpo se convierte en una especie de materia prima, en un producto. Surge el mercado del cuerpo y es entonces donde la cirugía estética tiene su auge y su estatus peyorativo se transforma en tendencia. En esta época, donde la mercantilización de todo lo que rodea el cuerpo se expande por el mundo, nos encontramos en un proceso de individualización de los sentidos, y es aquí donde la identidad se plantea como un proyecto, y donde cada individuo decide sobre el sentido y el valor de su vida. Ya no somos herederos de un sentido, sino que nos reinventamos permanentemente en un mundo que cambia de manera acelerada.